Bienvenidos a todos a esto que me gusta llamar el juego de los números, impartido obviamente por el maestro Rangel. También me gusta llamarle a esto la ingeniería numerológica. De hecho, vamos a estar viviendo esta clase y todo el curso como una combinación entre un juego y una combinación entre ingeniería y una combinación entre cosas espirituales y demás. ¿Por qué? Porque estoy medio loco y no me gustan las cosas sencillas y quienes ya hicieron la numerología solo enfocado en el tema de la espiritualidad o de autoconocimiento, eh, pues bueno, ya lo hicieron. A mí me toca hacer otra cosa. Vamos con la siguiente diapositiva y empezamos con una advertencia. Este no es un curso normal. Este curso no está hecho para enseñarte conceptos que vas a repetir como oveja. Este curso está hecho para las mentes más inquietas, quienes buscan cuestionarse y aprender. Las únicas reglas, porque a mí no me gusta que las cosas sean cuadradas o que estén llenas de reglas o que sean muy restrictivas, pero las únicas reglas que se me ocurrieron hasta ahora son: respeta a tus compañeros y al maestro, obvio. Ninguna pregunta es tonta, es más tonto aquel que no pregunta. Todo aporte es bienvenido, dependiendo también si me lo escriben ahí en el chat y me dicen, oigan, yo quiero aportar. Todo aporte es bienvenido porque aquí todos podemos aprender de todos. Y justo lo que dice abajo, si quieres decir algo o aportar algo, escribe en el chat y yo te doy la palabra, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Qué son los números? El mundo físico es inmenso y sin una métrica sería completamente abrumador entenderlo o más bien no entenderlo. Los números actúan como el lenguaje para comprender la información que nos rodea. Nos ayudan a cuantificar el espacio, el tiempo y la materia. Gracias a ellos sabemos dónde estamos. Por ejemplo, las coordenadas que usamos en el Google Maps son datos numéricos. Cuando queremos saber dónde estamos, podemos usar las coordenadas, que son números. Hacia dónde vamos, es decir, distancia y velocidad, podemos hacer cálculos, cuánto tiempo nos vamos a tardar, cuántos kilómetros se necesitan. En caso de que viajemos en un automóvil, vamos a llegar, cuánta gasolina necesitamos, todo eso se calcula en números. ¿Cuándo llegaremos? El tiempo también se mide en números. ¿Qué herramientas tenemos para un viaje? Es decir, los recursos. Los números nos dan la certeza y el orden necesarios para dar cada paso con seguridad. Nuestra vida entera está organizada en torno a los números del reloj y del calendario. El tiempo es una abstracción, pero los números lo vuelven medible y gestionable. Todos tenemos la misma hora, o sea, dependiendo de dónde vivimos, ¿no? Tenemos la misma hora, los mismos minutos, el tiempo avanza igual gracias a los números. De hecho, se han puesto a pensar cómo obtendríamos información de aquello que nos rodea sin los números. Todo el tiempo los estamos usando. ¿Qué hora es? Volteamos a ver nuestro reloj que tiene números. ¿Qué día es? Volteamos a ver el calendario. ¿A qué velocidad voy? Volteamos a ver el tacómetro. Todo se mide con números. Los números realmente son el lenguaje con el que nos podemos comunicar con la vida, con el universo, lo que nos permite conocer nuestro entorno. Dice, ¿cómo funciona el engranaje de la numerología? Si el universo es un software, perfecto, porque me encanta pensar que es un software. Ahorita explico un poquito por qué. Un algoritmo geométrico, la numerología funciona como un decodificador personalizado a través de coordenadas que posees desde el día en el que naciste. Es decir, tenemos números para interpretarlo todo, la hora, el calendario y todo lo que ya dijimos. Nosotros mismos tenemos datos que podemos aprender y entender con nuestros propios números. Es decir, nuestros números de nuestra fecha de nacimiento son como aquella información que podemos obtener de nosotros para entendernos a nosotros. ¿Ok? Tu fecha de nacimiento es tu reloj cósmico. El universo se rige por ciclos exactos: la rotación de la Tierra, el movimiento de los planetas, estrellas y constelaciones. El momento exacto en el que cruzas el umbral del nacimiento y realizas la primera inhalación no es un accidente biológico, es tu entrada específica en una coordenada del tiempo universal. Es decir, es como si nosotros en el momento de nuestro nacimiento tenemos toda esa información a nuestra mano, que es información que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos.
De hecho, hay un experimento que hizo el señor Masaru Emoto que lo hizo con agua. Puso agua con ciertas etiquetas, etiquetas que decían cosas bonitas, etiquetas que decían cosas feas. Y luego dejó esa agua reposar. Lo que hizo a continuación fue congelar el agua. El agua, curiosamente, al congelarse genera cristales. Los cristales son a través de fractales, ¿ok? Cuando el señor Masaru Emoto revisó los cristales del agua congelada con las etiquetas que tenían, del agua que tenía las etiquetas con palabras bonitas, se dio cuenta que esa agua se tornó o se congeló con cristales muy armónicos, muy bonitos. Pero cuando revisó el agua, los cristales del hielo que se había formado del agua, donde había puesto una etiqueta con palabras feas, entonces se dio cuenta que los cristales eran muy desarmónicos. Entonces, lo primero interesante es, existe la armonía, la desarmonía, pero también que el agua tiene memoria y nosotros somos 75-80% agua. Ahí es donde hace un poco de sentido este momento en el que nacemos y todos los datos que todos como humanidad hemos acordado que son los datos del calendario, que son números. Eso es como que se impregna, como si fuera un sello numérico para nosotros. Y es ahí donde hace lógica que nuestra fecha de nacimiento tenga mucha información de nosotros mismos. Ahora, la escala evolutiva. El universo debe de existir con la menor cantidad de energía posible. El universo es flojo. Al universo no le gusta gastar energía que no es necesaria. De hecho, y aquí es donde voy a empezar a meter esto de el videojuego, yo creo que vivimos en un videojuego. ¿Por qué? Porque si observamos el universo crea las cosas con la menor cantidad de energía posibles. Por eso es que las gotas, cuando caen del cielo, no son cuadradas, porque hacer una gota cuadrada, hacer una esquina requiere demasiada energía. Las gotas cuando caen, por eso se vuelven circulares, porque es la forma que toma de la caída. No se tienen que hacer, se hacen solas, porque el universo es flojo, necesita ahorrar energía, ¿ok? De hecho, no es que sea flojo, es que es inteligente, porque ahorra energía. Y aquí pasa algo curioso. Para quienes no saben, yo estudié una ingeniería, soy ingeniero en mecatrónica, y una parte de ser ingeniero en mecatrónica que me encantó es programar, aprender a programar. ¿Y qué creen? Precisamente la memoria de las computadoras, de los celulares, de los videojuegos, de todo, la memoria es muy preciada en el ámbito de la programación. Y nosotros como programadores debemos de usar de forma muy inteligente las líneas de código para ahorrar memoria. De hecho, aquel que se considera un mejor programador es el que ha ahorrado más memoria haciendo el mismo proceso. Ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que la vida misma y la computación son bastante parecidas, que es como si nosotros viviéramos dentro de un videojuego o dentro de un software. Bueno, vamos a seguir. Si tratas de mantener algo que tiene un gasto excesivo de energía, sería imposible mantenerlo. Entonces el universo decidió funcionar con fractales. La fractalidad es como esta... ¿Alguien ha visto la... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. La espiral de Fibonacci. La espiral de Fibonacci precisamente es una espiral que se forma con matemática, con números. El cómo se crea es un código numérico que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, etcétera, etcétera, etcétera. Usas el número, por ejemplo, 1, y luego le sumas el número anterior. 1 más 1 es igual a 2. Agarras el 2 y le sumas el número anterior. 2 más 1 es igual a 3, y así. El chiste es que se hace una espiral. Aquí está, justo aquí abajito. No sé si ven la flecha, esta es la espiral de Fibonacci. No importa qué número sea acá, aquí en este pedacito pequeño puede ser 1, y luego 2, y luego 3, y luego 5, y luego 8, y luego 13, si no me equivoco, pero también pueden ser números más allá. O sea,
Aquí puede ser 55, el próximo es 80 y algo, 55, 34, 80 y 89, si no me equivoco, y así. Pero tú siempre que ves la espiral, siempre se ve del mismo tamaño o se ve igual, con las mismas proporciones, sería lo correcto. Se ve con las mismas proporciones, aunque no tiene los mismos valores. Puede ser una espiral muy grande, puede ser una espiral muy chiquita, pero siempre tiene las mismas proporciones. Eso es la fractalidad. Un objeto que donde quiera que tú lo veas, con la dimensión que tú lo veas, si te vas a lo pequeñito, a los microorganismos, son iguales que las galaxias, por ejemplo. Nuestros pulmones son iguales que las ramas de los árboles. Cuando las vemos desde la misma perspectiva, parecen las ramas, parecen lo mismo que son nuestros pulmones. Y así, todo tiene un fractal, todo es lo mismo, pero ya sea en chiquito o en más grande. Los espirales, los huracanes son lo mismo o tienen la misma forma que las galaxias. Entonces todo es fractal. Si lo vemos en chiquito se ve de una forma, si lo vemos en grande se ve de otra forma. Todo es igual, pero solo cambia la escala. Eso es un fractal, ¿ok? Entonces, decíamos, el universo decidió funcionar en fractales porque es lo más inteligente, es la misma figura, solo cambia de tamaño. Entonces, eso nos indica que el universo le gusta actuar con la menor cantidad o usar la menor cantidad de energía posible para crear las cosas. Dice, los fractales del universo son los números. Tal cual como la computación es una copia de la realidad y funciona con un lenguaje que está construido con ceros y unos, esos son los fractales de la computación. Todo lo que funciona con computación, con programación, los celulares, los videojuegos, las computadoras, las consolas, la televisión, todo funciona con ceros y unos. ¿Ok? Todo. Y con ceros y unos, con solo ceros y unos, se crean cosas magníficas, juegos increíbles, celulares que ya sacan fotos increíbles, computadoras que tienen funciones increíbles, que pueden hacer maravillas, pero todo funciona con ceros y unos. La realidad también, solo que en vez de tener ceros y unos, es más compleja. Tiene un lenguaje numérico que aquí dice, la realidad tiene un lenguaje numérico de 10 dígitos, es decir, 0 al 9. Estos son los fractales con los que funciona la realidad. Por eso cuando contamos del 0 al 9 y volvemos a empezar, luego el 10 y luego después del 19 sigue el 20 y así. Todo es un fractal, ¿se dan cuenta? Para que sea mucho más fácil. Bueno, entendiendo que los números son una escala y que esa escala tiene un orden específico, lógico y necesario, entonces vamos a entender el juego de los números. Ahora sí, vamos con el juego de los números. ¿Qué es el número 0? El número 0 es el potencial ilimitado. Para entender la lógica del universo y de la numerología, no podemos ver al 0 como la nada, en el sentido de vacío o inexistencia. El 0 es el todo, es el potencial puro antes de ser manifestado. El 0 se representa con un círculo, pues no tiene ni principio y tampoco tiene fin, no tiene lados, no tiene dirección. Si lo pensamos en esa perspectiva, si queremos entender al 0, podemos pensar, por ejemplo, el universo un segundo antes del Big Bang. Es como antes de que existiera todo este universo, había un vacío, pero ¿era nada? No, realmente era una posibilidad infinita de que existieran muchas cosas. En el momento en el que existió el Big Bang, eso se pasó del 0 al 1. Entonces, el 0 es todas las posibilidades al mismo tiempo. A veces pensamos que es la nada, pero realmente es todas las posibilidades al mismo tiempo, el potencial ilimitado. Es la mente del programador antes de escribir la primera línea de código. Es decir, cuando tú estás en la nada, ahí puedes o tienes el potencial de conectar con la idea que tú quieras y hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, algún día la vida les ha quitado todo y han dicho, ¿pero por qué? Es el 0. Es el 0 presentándose en la vida. Ahora que no hay nada, ahora que no hay nada que perder, existen todas las posibilidades allá afuera. Y es así como funciona el 0.
Es el alma antes de elegir su fecha de nacimiento y cruzar el umbral del plano físico. Por ejemplo, un vientre femenino, un útero femenino, antes de albergar vida. Eso es un cero. Existe la posibilidad de que nazca cualquier persona. Es el potencial ilimitado. Y dice, el cero lo contiene todo, pero como no está dividido, no se puede experimentar a sí mismo. Para que la energía pueda evolucionar y experimentar la realidad, necesita romper la simetría del círculo. Y ahí es donde el uno aparece como la única consecuencia lógica posible. Después del cero, se desencadena toda la secuencia. Es decir, y esto es muy importante, la escala numérica tiene lógica. No es algo que está nada más inventado, tiene una lógica, tiene algo, tiene que existir de esa manera, porque si no, no funcionaría. Si solamente nos quedamos en cero, seríamos la nada, no existiríamos. Pero existió el Big Bang, y entonces después del cero viene el uno. ¿Y qué dice? El número uno, el yo soy, la ruptura de la unidad pasiva. El cero es perfecto, pero es pasivo. Para que el universo exista, esa energía concentrada tiene que proyectarse hacia afuera. El uno es ese primer punto que se dibuja dentro del círculo. El uno toma todo el potencial infinito del cero y lo enfoca en una sola dirección. Si el cero es el potencial ilimitado y universal, el uno es el nacimiento de la conciencia individual. Viene con toda la fuerza del Big Bang. Su única misión es romper la inercia, iniciar y conquistar. Romper el cero. Es el chispazo que dice, yo soy separado de la nada, yo existo. Por eso el uno es la energía masculina, el líder, el pionero, la fuerza motriz, el ego, el inicio de todo camino. Representa la independencia absoluta, el ego constructivo y la autoconfianza. El uno es encargado de arrastrar la energía pura del cero, de todo el potencial del cero, y darle una misión o una dirección en la tierra. Es decir, si queremos romper la inercia del cero, la cosa más lógica que debe de suceder es que exista el uno, el que rompe la inercia. Pero ¿qué pasaría si solamente nos quedamos con el uno? El Big Bang sucedería y solamente habría una energía de expansión, es decir, sería un microsegundo de hay nada, sucede una explosión y ahí se acaba, porque ese es el uno, el chispazo, el inicio, la explosión, todo el universo se hubiera expandido y no existiría la vida. Entonces, lo lógico después de que existe el uno es que existe el dos. ¿Qué es el dos? El nacimiento de la dualidad, yo y el otro. El uno tiene un límite implacable, la soledad. Cuando el uno mira a su alrededor, se da cuenta de que está solo en el universo. Ha conquistado el espacio, pero no tiene con quién compartirlo. No hay un espejo donde mirarse, no hay contraste, no hay retroalimentación. El paso del uno al dos es el nacimiento de la polaridad. El 2 es el primer número par. Si el 1 es el emisor, el 2 es el receptor. El 2 es el útero, es la noche, es la luna, la energía femenina y la diplomacia. Es como si fuera lo contrario del 1. El 1 aporta el impulso, el 2 aporta el espacio para recibir ese impulso. Si el 1 es una fuerza unidireccional, el 2 es donde esa fuerza puede ser contenida. El 2 es el espejo que le dice al 1, tú eres eso y yo soy el complemento. Dice, el paso lógico del 1 al 2 es una transición de la fuerza bruta a la sutileza. Recuerden esto, es la contraparte del 1. Entonces pasa de la fuerza bruta a la sutileza. El 1 avanza derribando puertas. El 2 se detiene, escucha, coopera y busca la armonía. El 2 le enseña al 1 que el poder sin empatía se convierte en tiranía. Hasta rimó, ¿vieron? Es el paso necesario para aprender a convivir, a negociar y a entender las emociones. Es pasar del yo soy al nosotros somos. En su nivel más básico, la pareja o el socio.
En la física y en la química, por ejemplo, la estabilidad se logra a través de las cargas opuestas, positivo y negativo, protones y electrones. El 2 introduce esa tensión perfecta. El magnetismo no existe con un solo polo, se necesitan dos para que la energía fluya. El 1 se vuelve más poderoso cuando asimila al 2. En este ejemplo que les decía, el Big Bang sucede y todo se dispersaría. El 2 es esa energía que regresa, es esa energía que pone una resistencia. Para que todo salga volando solo se necesita el 1. Para que todo se contenga y crezca y se expanda, entonces se necesita del magnetismo del 2, algo que empuja y algo que jala para que se siga expandiendo el universo. La respuesta lógica del 1 es el 2. Y entonces, después del 2, vamos al 3. El 3, la creación y la vida. Si el 1 es el pensamiento, el 2 es el sentimiento, el 3 es la palabra y la acción creativa. El 3 toma la fuerza del 1 y la sensibilidad del 2 para transformarlas en arte, comunicación, entusiasmo, juego y magnetismo social. Es la energía del niño interior, expansiva, curiosa, optimista y brillante. El 3 no se esconde en la oscuridad del útero, porque ese es el 2. El 3 sale al escenario a decir, miren lo que hemos creado. Yo integré la energía del 1 y del 2 para crear algo, porque son necesarias. Si el universo se quedara atrapado en el 2, la energía se neutralizaría. Solamente veríamos algo que no se mueve, es estático. Un electrón y un protón atrayéndose infinitamente sin generar nada más. El universo necesita un tercer elemento que unifique la dualidad y la proyecte hacia el futuro. Ahí es donde el 3 se vuelve matemáticamente obligatorio. En la geometría sagrada, con un punto no haces nada, con 2 puntos haces una línea, pero con 3 puntos creas la primer forma geométrica de la realidad, el triángulo. El 3 es el número que demuestra que la unión de 2 opuestos da origen a una tercera realidad completamente nueva y autónoma. El 2 se vuelve más poderoso cuando descubre el mundo y sale de la oscuridad, es decir, entiende al 3 o se convierte en un 3. La solución del 2 es el 3. Lo más lógico después del 2 es el 3. Y lo más lógico después del 3 es el 4. El 4 es la forma física. El 3 es el chispazo de genialidad y el disfrute. Sin embargo, el 3 tiene un límite invisible muy peligroso, la falta de raíces y la volatilidad. Al ser pura energía de expansión, el 3 tiende a la dispersión. Es el artista que empieza 1000 lienzos pero no termina ninguno, o la mente que se satura de ideas brillantes pero no ejecuta ninguna en el mundo real. Si el universo se quedara atrapado en el 3, la materia nunca se habría consolidado, seríamos un cosmos gaseoso, lleno de frecuencias hermosas pero intangibles, solamente sería luz, serían cosas que no se pueden tocar, ¿ok? La materia nunca se habría consolidado. Seríamos un cosmos gaseoso lleno de frecuencias hermosas pero intangibles, pero la creación, para que la creación deje de ser un boceto en el aire y se convierta en una realidad física, duradera y habitable, el universo necesita poner límites, peso, estructura. Ahí es donde el 4 se vuelve matemáticamente obligatorio. Con 4 puntos, recuerden, un punto, no hacemos nada, es un punto ahí. 2 puntos es una línea. 3 puntos es un triángulo. Tenemos un triángulo y si añadimos un punto por aquí enfrente, en la tercera dimensión, porque un triángulo está en la segunda dimensión, si agregamos otro punto fuera de esta dimensión y creamos una tercera dimensión, se crea la primera figura que sería una pirámide. No sé si la ven ahí, sería una pirámide, algo así. Intenté hacer una pirámide con mi mano, pero sí lo entendieron, ¿no? Se crea una pirámide, el primer objeto sólido. Y ahí dice, con 4 puntos creas el cuadrado y el cubo, la base de la estabilidad absoluta. El 4 representa los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, las 4 estaciones del año, los 4 elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego. Para que el alma y la mente puedan experimentar el juego de la vida, necesitan un envase biológico con leyes estrictas. Nosotros tenemos un cuerpo gracias al 4, porque si no seríamos algo plano, inexistente, gas, nada más, porque no tiene cuerpo. Nuestro cuerpo se representa con el 4. Por eso tiene límites. Tú no te puedes salir de tu cuerpo. Bueno, sí, ¿verdad?
Ya cuando hablamos de viajes astrales y esa cosa, sí, pero quiero que entendamos que no podemos salirnos de nuestro cuerpo, tenemos un límite, un cuerpo. No podemos salir del planeta porque hay un límite, hay cosas que necesitan reglas, que necesitan leyes. Por ejemplo, la gravedad, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, los límites biológicos. El 4 introduce la disciplina, el trabajo duro, el orden, la ley, la constancia y la paciencia. El 4 toma la creatividad del 3 y le construye un horario, un presupuesto, un plan de acción. Es el paso necesario para construir un legado tangible. Si solo nos quedamos como 3 soñando, no vamos a entender las leyes físicas. Hay cosas que se tienen que hacer de una manera, se tienen que construir de una manera. Entonces, el 3 se vuelve más poderoso cuando asimila la estructura del 4. Dice el número 5, el movimiento, el 4 representa el cuadrado, el cubo, el orden, las leyes, la rutina, el trabajo duro y los límites de la materia. Geométricamente es una estructura perfecta donde cada esquina mide 90 grados exactos. Su energía es de tierra, pesada, segura, predecible y defensiva. Es vital porque nos da estabilidad, un cuerpo biológico y un territorio. Sin embargo, el 4 tiene un límite evolutivo asfixiante: la monotonía y el miedo al cambio. Al estar obsesionado con la seguridad y el control, el universo necesita introducir un elemento de caos controlado, movimiento y libre albedrío. Ahí es donde el 5 se vuelve matemáticamente obligatorio. Si tú te quedas como 4, te vas a quedar en las leyes, en lo tangible, en lo que debería de ser, en el control, en la seguridad. Y ahí puedes estar bien, pero hay más números, por algo existen. La respuesta más lógica del 4, para que no se quede solo como 4, es el 5. Y dice, en la antigüedad, los filósofos griegos y los alquimistas herméticos decían que el mundo físico estaba compuesto por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, el 4. Pero afirmaban que existía un quinto elemento, la quinta esencia, el éter o el alma, que era la fuerza invisible que animaba a los otros 4. El 5 es ese chispazo de vida inteligente que habita el cuerpo. Si solamente nos quedamos como 4, en estos ejemplos que les di, seríamos una piedra, por ejemplo. Esa sería la representación del 4. Es un cuerpo, es un sólido, pero se quedaría ahí. Para que esa piedra le salgan piecitos, por así decirlo, piecitos, manos, y se empieza a mover, necesita el 5 y necesita un alma, ¿ok? Entonces el 5 no destruye al 4, lo usa como trampolín. El alma toma los 5 sentidos del cuerpo, todo lo físico del cuerpo: vista, oído, olfato, gusto y tacto, y abre las ventanas del castillo o del cuerpo, o se abre a las experiencias. El 5 es el número del buscador, el viajero, el rebelde y el aventurero. El 5 le dice al cuerpo: ya estamos seguros aquí adentro. Eso es del 4. Ahora salgamos a correr riesgos, a viajar, a cambiar y a experimentar la libertad. Necesitamos ir más allá del 4. El 4 se vuelve más poderoso al asimilar el cambio y la aventura del 5. Es la respuesta más lógica. Si tú quieres formar parte del nuevo curso o quieres aprender numerología, mándame mensaje. Aquí en la descripción del video va a estar toda la información para que me puedas contactar. No importa cuándo estés viendo esto, pues siempre habrá nuevos cursos grabados o por grabar, es decir, en vivo, así que contáctame. También te recomiendo, y aquí abajo está toda la información para que te puedas unir a la comunidad. Ahí vas a tener información más actualizada de lo que estamos haciendo. Y bueno, por el momento ya no te interrumpo, sigue con tu clase porque se ve que está muy buena. Después, ya que tenemos al 5, vamos por el 6. El número 6 es la armonía. El 5 es vital porque nos quita el miedo y nos saca de la rutina del 4. Sin embargo, el 5 tiene un límite invisible y profundamente agotador: la inestabilidad, el vacío y el desapego. Si solo nos quedamos como 5, solo vamos a vivir aventuras. Pero entonces, el alma que solo vive en el 5 se convierte en un nómada eterno. Viaja por el mundo, pero no echa raíces en ningún lugar. Experimenta muchos placeres, pero no profundiza en el amor. Tiene 1000 conocidos, pero ningún compromiso real. Si el universo se quedara atrapado en el 5, la energía se disiparía en el caos. Solo habría caos. Seríamos chispas libres flotando en el espacio sin dirección ni propósito colectivo.
para que toda esa experiencia acumulada del 5, todas esas posibilidades de la aventura del 5, no se pierdan en el vacío, el universo necesita introducir un elemento de estabilidad emocional, belleza, hogar y responsabilidad. Ahí es donde el 6 se vuelve matemáticamente obligatorio. El número 6, la armonía, dice: el alma 5 se da cuenta de que la verdadera felicidad no está en acumular experiencias egoístas, está chido, pero no es ahí nada más, sino en compartirlas. El 6 asume el compromiso. Es el número del matrimonio, de la paternidad o de la maternidad, del cuidado de los enfermos y de la responsabilidad de embellecer al entorno. El 6 cambia la pregunta, ya no dice ¿qué quiero experimentar hoy?, sino ¿cómo puedo hacer que los que amo se sientan seguros y en paz? El 6 es la vibración de la sanación y el arte cura las heridas y el cansancio que el alma sufrió durante las tormentas y los cambios drásticos del número 5, donde hubo toda esa libertad y aventura. Le otorga al universo la calidez necesaria para que la vida no sea solo una fría ecuación de supervivencia, sino un espacio de belleza, arte y amor incondicional práctico. El 5 se vuelve más poderoso cuando asimila la armonía del 6 y se expande a través de los demás. Y luego vamos con el 7. Si ya existe el 6, vamos por el 7. El paso del 6 al 7 representa la transición del amor emocional al entendimiento superior. El 6 es hermoso y protector, pero por diseño universal, la conciencia no puede quedarse atrapada en el plano de las responsabilidades humanas indefinidamente. Vamos a pensarlo, vamos a cuestionarnos un poco. Es como que el 6, si nos quedamos solo en el 6, seríamos, no sé, vamos a pensar en la evolución, vamos a pensar que evolucionamos desde un mono. El mono ya tiene, si vemos a otros monos, ellos saben cómo convivir en una tribu, en una manada, no sé cómo se diga, en una manada, ¿no? Pero solo nos hubiéramos quedado ahí. El secreto para convertirnos en una civilización es empezar a cuestionarse, salir de esa seguridad y es bonito estar en casa, es bonito estar en cuatro paredes, sentirme bien, pero necesito salir de ahí para empezar a cuestionarme, que la mente funcione y empezar a encontrar nuevas cosas allá afuera, salirme de esa seguridad para ir a la mente, para entender cosas más allá. Y entonces, dice, la conciencia no puede quedarse atrapada en el plano de las responsabilidades humanas indefinidamente. Si el universo se quedara en el 6, la mente humana se estancaría en lo cotidiano. Seríamos perfectos cuidadores, pero ignorantes de las leyes del cosmos. Para que la conciencia no se disuelva en el drama o las responsabilidades del entorno, el universo necesita introducir un elemento de silencio, cuestionamiento, ciencia y conexión espiritual. Ahí es donde el 7 se vuelve matemáticamente obligatorio. Usted, si estudió ingeniería, tiene 7, tengo un montón de 7, soy un 7 con pies. El número 7, la introspección. El 7 no es un número común, es la cifra que el algoritmo del universo utiliza para estructurar sus misterios más profundos. Por ejemplo, los 7 colores del arco iris es la forma en la que se descompone la luz blanca. Se descompone exactamente en 7. Las 7 notas musicales, ¿por qué no hay 8? ¿Por qué no hay 6? Hay 7. La escala que crea toda la armonía acústica también tiene 7. Los 7 días de la creación o los 7 días de la semana, es el ritmo del tiempo. Los 7 chakras principales, los centros de distribución de la energía en el cuerpo. Para aprender la lección del 7, el alma tiene que soltar temporalmente las demandas del colectivo, es decir, del 6, y entrar en la soledad consciente, el que se sale de la familia. El 7 es el arquetipo del místico, el científico, el pensador y el filósofo. Es el momento en el que el ser humano se detiene y se hace las preguntas fundamentales. ¿Quién soy realmente detrás de este rol de padre, hijo o esposo? ¿Qué hay más allá? ¿Cuál es el origen de la realidad? Solo es esto, solo es nacer, crecer, reproducirse e irse de este plano. ¿Cuál es el origen de la realidad? El 7 aporta ese escepticismo, inteligencia, especialización mental, meditación y fe basada en el conocimiento, no en el dogma. El 6 se vuelve poderoso al integrar el cuestionamiento del 7.
El número 8, el poder. El 7 es vital porque nos da la verdad y la fe basada en el entendimiento. Sin embargo, el 7 tiene un límite invisible y paralizante, el aislamiento y la inacción. El arquetipo del 7 tiende a volverse un observador distante del mundo. Puede caer en la frialdad mental, el orgullo intelectual o el desapego excesivo de lo material. El dinero no importa, lo único que vale es lo espiritual. O solo pensarse, solo cuestionar, solo aprender. Si el universo se quedara atrapado en el 7, la materia y el espíritu vivirían divorciados. Para que el conocimiento no se quede en teoría, el universo exige que bajes de la montaña del retiro, que salgas de tu cueva y apliques esa sabiduría para dominar la realidad material, generar justicia y reclamar tu poder. Ahí es donde el 8 se vuelve matemáticamente obligatorio. En la geometría sagrada, el 8 se representa con el octágono. El octágono es la figura de transición perfecta es como el paso intermedio entre el cuadrado, el 4, que es la tierra y la materia, y el círculo 0, el cielo y el espíritu, o el que alberga todo. ¿Se han dado cuenta que el octágono es como una figura que empieza a parecerse un círculo? Es como si un cuadrado lo cortaras con un círculo, le pusieras un círculo y lo cortaras. Vamos a pensar que tenemos una masa como para galletitas y tenemos marcado un cuadrado y le ponemos un círculo que de ciertas dimensiones, si tú lo pones junto con el cuadrado, se convierte en un octágono. Bueno, un cuadrado que ha recortado sus esquinas y se comienza a asemejar a un círculo. El 8, si lo acostamos, tenemos la lemniscata, así se llama esta cosa, es el 8 acostado, que es el infinito, ¿ok? La representación de ambos mundos, lo tangible y lo intangible. Al entrar al peldaño del 8, el ser humano ya resolvió su ego, eso fue del 1 al 4. Expandió su alma, ese fue el 5. Aprendió a amar a su tribu, que eso es el 6. Descubrió las leyes universales, que eso es el 7. Por lo tanto, cuando el 8 toma el dinero, las finanzas, las empresas o las leyes, ya no lo hace desde la ambición ciega del 4. Eso ya pasó. El 8 maneja la riqueza y el poder como herramientas de transformación masiva. Es el arquetipo del estratega, el director de orquesta, el que sabe cómo hacer que el dinero trabaje para el propósito de los otros. Y ahora vamos con el 9, dice el número 9, el todo. El 8 es vital porque nos enseña a ser impecables, a no tener miedo al dinero y a liderar con autoridad. Sin embargo, el 8 tiene un límite invisible y sumamente denso, el apego al control y el orgullo del logro. El arquetipo del 8 corre el riesgo de obsesionarse con el crecimiento infinito, el estatus, la ambición y la rigidez, de mantener su imperio a toda costa. Esto es mío, yo lo construí, yo tengo el control. Si el universo se quedara atrapado en el 8, las almas se volverían prisioneras de su propio éxito temporal. Para que el viaje tenga sentido, el universo exige el peldaño final, abrir las manos, soltar el ego y entregar toda la cosecha al servicio del mundo. Ahí es donde el 9 se vuelve matemáticamente obligatorio. Al entrar al peldaño del 9, el alma ya demostró que puede dominar la materia. Eso es del 8. Ahora toca la prueba más difícil, demostrar que puedes vivir sin que la materia te domine a ti. El 9 es el arquetipo del sabio, el maestro espiritual, el filántropo y el idealista. Es el momento en el que el ser humano mira su riqueza, sus empresas o su conocimiento y dice, esto no me pertenece a mí, le pertenece a la humanidad. Un día ya no voy a estar yo, esto le pertenece a la humanidad, para eso estoy acá. El 9 sana el egoísmo a nivel global, es la compasión incondicional por cada ser vivo. El 9 es el último número de un solo dígito, representa el final de la gestación, como los 9 meses en el útero de mamá, como si fuera un proceso perfecto. Abre las puertas para la transición al número 10, que se reduce a 1, que es otro nuevo inicio, un inicio en una octava superior. El 9 limpia todo el terreno, perdona el pasado, transmuta el karma, disuelve el apego para que la conciencia pueda evolucionar al siguiente nivel. Vamos a ver la recta final de todo esto, porque hablamos de muchas cosas.
de los números, y esto es una introducción, es solo estamos hablando y estamos entendiendo. Esta primera clase nos ha servido para entender que todo tiene lógica, que tiene un paso lógico, que todo es perfecto, que el universo trabaja sobre la lógica. Esta primera clase nos ayudó a entender esto, que los números no son solo números, sino que son una escala evolutiva, son el lenguaje del universo, que son el juego donde está montada esta realidad. Dice, Carl Jung introdujo el concepto de los arquetipos, patrones e imágenes universales que residen en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Los números son los arquetipos más puros que existen, ya que son símbolos que todos entendemos. El 1 significa exactamente lo mismo aquí en Portugal, en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en Italia, en donde sea. Siempre va a significar lo mismo. ¿Se dan cuenta que los números no son solo garabatos, sino que son un lenguaje que todos conocemos? Si hay algo que nos une a todos, es este lenguaje, estos números, como si fuera el lenguaje universal, el código donde está escrito este juego, el juego de los números. Un número en su estado más puro es la representación gráfica de una frecuencia, representa algo. Más allá de contar, el 9 representa que tengo 9 manzanas. Más allá, el 9 representa algo. Los números nos ayudan a entender el mundo y por consecuencia también a nosotros mismos. La numerología usa los números como un símbolo para interpretar la cualidad de esa vibración. Personalidad, ciclos de vida, propósito, tendencias, aptitudes. Para eso sirven los números de nuestra fecha de nacimiento. Dice, cuando aplicamos esta lógica matemática al desarrollo del ser humano y del cosmos, los números se convierten en las estaciones de un viaje de maduración. Cada número representa un nivel de conciencia, un aprendizaje y un desafío específico que se debe experimentar y dominar antes de poder avanzar al siguiente nivel de frecuencia. Y así, entendiendo que los números son una escala y que esa escala tiene un orden específico, lógico y necesario, entender los números como una escala evolutiva nos permite ver nuestra vida con una claridad asombrosa. Nos ayuda a identificar en qué peldaño de la escalera nos encontramos, qué herramientas tenemos activas y cuál es el siguiente paso lógico que nuestra alma o nuestra energía está lista para dar. Y bueno, bienvenidos al juego de los números, ahora ya lo conocen. Aquí les voy a decir, esto está más dirigido para las personas que no están inscritas al curso. Quienes están inscritas al curso, de todos modos, les sirve escuchar esto. Pero la mayoría ya sabe de qué se trata. Si no, aquí les voy a hablar de qué es lo que contiene este curso, porque este curso va a cambiar tu perspectiva para siempre. El primer punto es el código de origen o la raíz de cada número. Yo no les voy a enseñar significados superficiales, yo no les voy a decir, y esto lo dije desde el principio, esto es algo importante para mí, yo no les voy a enseñar a que repitan lo que significa. Ay, es que si tienes el 3, tienes que hacer esto. No. Yo les voy a enseñar la raíz de cada número, no les voy a enseñar significados superficiales ni misticismo sin fundamentos. Descubrirás el lenguaje puro del universo a través de la física, las matemáticas, la geometría y la lógica, algo que yo llamo contexto. El contexto de cada número te ayuda a entender a los números. Aprenderás cómo cada número es una frecuencia viva que configura y sostiene nuestra realidad diaria. ¿Cuál es el beneficio? Que dejarás de adivinar y empezarás a entender el algoritmo detrás de la creación. Vamos a hablar de los 10 números del 0 al 9 y vamos a hablar del 11, del 22 y del 33, que para mí son las energías que están funcionando en esta realidad. El número 2, la radiografía alquímica. Las posiciones numerológicas. Una vez que domines la esencia de los números, es decir, que entiendas por qué el 1 significa eso, por qué el 2 significa lo que significa y demás. Una vez que domines ya, que entiendas la esencia de los números, aprenderás a leer tu propio plano de diseño o tu carta numerológica. Analizaremos a profundidad las 5 coordenadas que marcan tu destino en la Tierra: esencia, karma, dharma, registro de vidas pasadas, misión de vida, que son tu verdadera naturaleza interna, lo que vienes a trabajar y equilibrar con el entorno, tus dones, talentos innatos y bendiciones, registro de vidas pasadas, el registro y la memoria de lo que tu alma ya domina, misión de vida, la gran coordenada hacia donde se dirige tu evolución. Vas a entender
¿Por qué la esencia significa esto? ¿Por qué este número en la esencia significa esto? ¿Por qué el mismo número en el Dharma significa esto? Vas a entender cada posición numerológica, pero quiero repetirlo, primero entendiendo qué significa cada número. El número 3 es la maestría dual. Vamos a ver la parte armónica y la desarmónica, porque no solamente hay luz, existe la sombra. Ningún número es puramente bueno o malo. Aprenderás a identificar el mapa de luz y sombra de cada frecuencia. Entenderás exactamente cómo se comporta un número cuando está en equilibrio armónico y qué pasa cuando cae en distorsión, es decir, en lo desarmónico. ¿Cuál es el beneficio? Es la herramienta definitiva de autoconocimiento para hackear tus patrones inconscientes y activar tu máximo potencial. Es decir, para que aprendas cómo sí funcionan tus números y cómo no funcionan, para que dejes de estar estancado o estancada y aprendas también, porque hay personas que lo quieren aprender también para enseñarlo a otras personas. Y dice el 4, el cimiento de tu especialización profesional. Este curso no es un evento aislado, es la columna vertebral de tu formación. Al dominar estas bases quedarás completamente listo y habilitado para dar el salto hacia las maestrías avanzadas que construiremos juntos, que son la sinastría de parejas, la numerología temporal, los pináculos numerológicos y más especializaciones que todavía no se me ocurren. Pero ¿qué significa esto? Que esto que van a aprender aquí en este curso va a ser la base para que después nos metamos en numerología mucho más profunda. Por ejemplo, la sinastría de parejas. Por ejemplo, ¿qué significa cada año personal? ¿Qué significan las etapas? Por ejemplo, ¿qué significan los pináculos numerológicos? Y un montón de cosas más. Después nos podemos saltar a la numerología de los negocios y así. Este primer curso es la base de todo lo demás que vamos a aprender. El universo no comete errores, está perfectamente calculado. Tu vida tampoco es un accidente, es una ecuación matemática esperando a ser descifrada. Nos vemos dentro del juego de los números.